Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida virtual a todos ustedes. Les abrazo con mis oraciones y felicidades a todos los niños el día de hoy. Y felicidades a todos por el niño que llevamos dentro. Ojalá que nunca nos olvidemos de ser como niños, como dice Jesús. El reino de los cielos es para los que son como los niños. Y ojalá que nunca perdamos esa alegría y el gozo que siempre tiene un niño. Que Dios los bendiga. Sean bienvenidos a este 10º encuentro ya en este curso de Lección Divina. Vamos a iniciar como siempre con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor, por el regalo de la vida, por todas tus bendiciones. Te alabamos y te bendecimos, Señor, hoy especialmente por todos los niños, especialmente por aquellos que viven marginados, que viven sumergidos en violencia o en abuso. Te pedimos que en tu infinito amor, misericordia, los protejas, que ningún niño tenga que llorar, que ningún niño tenga que sufrir por la violencia del hombre, de nosotros adultos. Bendícelo, Señor, a cada uno de ellos, a los que viven sin hogar, a los que no tienen amparo de algún familiar. Que tu Espíritu descienda y mueva los corazones para que siempre se haga justicia. A ellos sobre todo, que son los más inocentes y los más débiles. Y a nosotros, Señor, infunde tu Espíritu para que nunca perdamos ese sentido de la vida y ese gozo y alegría de ser niños para poder entrar en el reino de los cielos. Envía tu Espíritu en nosotros, en cada uno de los hogares que nos están siguiendo. Envía tu Espíritu, Señor, y envuélvenos en tu misericordia. Gracias, Señor, porque siempre escuchas nuestra oración. Bendito seas. Alabado y glorificado seas por siempre. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor, bendito seas, alabado seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su enorme paciencia. Gracias por seguirnos todavía, a pesar de que ya llevamos nuestra 10ª reunión. Y hablar de una 10ª reunión, en realidad ya estamos hablando de todo un curso. Yo pensé al principio que iba a ser rápido, pero miren, nos hemos extendido. Y gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de reunirnos. Nos han enviado algunas preguntas
que me gustaría responder rápidamente, y nos preguntan de un pasaje bíblico del Nuevo Testamento, del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 17, que dice que Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. ¿A qué se refiere? Bueno, el pasaje del Evangelio se está refiriendo a Juan el Bautista. Entonces, el sentido de la pregunta es que si Juan el Bautista está poseído por el espíritu del profeta Elías. Bueno, algunos exegetas, que son los que estudian la Sagrada Escritura, algunos comentan que probablemente, pero en realidad todo es ambiguo, o sea, no podemos afirmarlo. Pero lo que sí podemos afirmar es que el texto de Lucas está hablando de dos profetas, del profeta Elías y del profeta Juan el Bautista. Entonces, en el Antiguo Testamento, si nosotros vamos a la Sagrada Escritura y nos encontramos con los profetas del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que los profetas estaban poseídos, eran arrebatados por el Espíritu. El Espíritu los impulsaba a hablar, a ir, venir, proclamar, anunciar, denunciar. Entonces, lo que sí podemos afirmar, para quien está haciendo esta pregunta, es que Juan el Bautista está lleno, está poseído por el Espíritu en mayúscula, por el Espíritu Santo. A ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento. Eso sí podemos afirmar. No sé si responde a su pregunta. Muy bien, siguiente pregunta. El rosario al terminar una oración dice: por los siglos de los siglos santos, amén. ¿Es válido decir por los siglos de los siglos santos, amén? Miren, a veces, hablando de las tradiciones en la forma de rezar o en los pueblos, a veces parece que la repetición ya se hace ley. Y porque lo repetí una vez y dos veces y tres veces y cuatro veces, pues ya parece que se convierte en una ley. Pero no, más bien la forma correcta de decirlo es por los siglos de los siglos, amén. Esa es la forma correcta, porque es la forma que tiene la Iglesia. No sé si me estoy dando a entender también y estoy respondiendo. Es como cuando decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo veo que muchas personas dicen gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y se persignan, hacen el signo de la cruz, y no, sería incorrecto. Cuando hacemos esta expresión, simplemente inclinamos un poco la cabeza, porque no nos estamos santiguando, simplemente estamos repitiendo una doxología: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Me di a entender? Y a veces, como lo vemos, lo empezamos a repetir. Y entonces esa repetición se vuelve una tradición, y la tradición parece que se hace ley y ya se quedó. O cuando terminamos de rezar el Padre Nuestro, y no es cierto que terminamos y luego nos persignamos, y también en la liturgia es una expresión incorrecta. Pero qué bueno que pregunta, y qué bueno que al menos podemos resolver estas dudas. ¿Les parece? ¿Quedó resuelto o no? Entonces, es una forma incorrecta, porque los siglos, pues en realidad no son santos. El santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estamos? O a veces le queremos cambiar a las oraciones y ya le ponemos: Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, Madre de los hijos, Madre de los chiquitos, Madre de los grandes, Madre de los abuelitos, ruega por nosotros. Le cambiamos a las oraciones que ya están establecidas y le queremos inventar. Y no, ya esas oraciones de la Iglesia están. Entonces, no querramos que la tradición pues se vuelva ley.
Entonces, ahí está. ¿Quedó? Bueno, espero que no me malmiren, porque luego a uno que otro pone caras de enojados. Me enoja. No sé, a lo mejor digo una cosa que nos puede enojar, pero no lo estoy diciendo con ganas de ofender a nadie. Al contrario, qué bueno que podemos resolver las dudas. ¿De acuerdo? Sin rencores. ¿Seguros? Eso. Muy bien. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre la tradición de la iglesia y la tradición de los apóstoles? Pues bueno, la tradición de los apóstoles es la tradición de la iglesia. En realidad, que ahorita vamos a ir aterrizando esto en el tema del día de hoy. La tradición apostólica en realidad es la tradición de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque los apóstoles fue la iglesia que funda Jesús en el cimiento de los apóstoles. Eso que ellos recibieron del Señor lo comenzaron a transmitir, pero ellos son pues el fundamento de la iglesia. La tradición de los apóstoles es la tradición de la iglesia. ¿Quedó? Muy bien. ¿Puede repetir los dos aspectos para saber distinguir una Biblia católica? Rapidísimo. Yo me voy al principio, ya lo dijimos, pero en atención a que lo están preguntando, dijimos que al principio de la Biblia encuentro, en una Biblia católica, encuentro un sello. Ese sello se llama imprimatur o se llama nihil obsta, ningún obstáculo, o puede imprimirse de un obispo, de un arzobispo, de una conferencia episcopal. Cuando viene este sello al principio, entonces quiere decir que esta Biblia es catoliquísima, que no hay problema, porque hay Biblias que la utilizan los hermanos de otra creencia. ¿Quedó? ¿Seguro? Sí, muy bien. Otro es irme a los libros y que tienen que estar completos. Pero bueno, concretamente me voy a el libro del Éxodo, capítulo 3. Ahí es donde normalmente aparece capítulo 3 del libro del Éxodo. Y me voy al pasaje de Moisés cuando va y está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Entonces, ahí se le aparece la zarza que arde sin consumirse. Y en este diálogo que hay de Moisés con Dios, entonces, si nosotros encontramos cuando, la palabra aquí, capítulo 3, y leo: Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos del desierto y llegó a Horeb, cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Palabra de Dios. Muy bien, te alabamos, Señor. Si yo encuentro la palabra Yahvé, entonces quiere decir que mi Biblia es católica. ¿Quedó? Si yo me encuentro y entonces Jehová, no, pues ya valió. Porque seguramente digo, mi Biblia será de los hermanos que profesan otra fe. ¿Estamos? Espero que haya resuelto sus dudas. Y bueno, qué bueno que alguien me pregunta algo. Ojalá que sigan escribiendo sus preguntas. Bien, rapidísimo. Rápido. Ya vimos, el curso es Lección Divina. Es un encuentro, una experiencia de Dios que tiene 4 pasos y al final aterrizaremos con 1/5. Lectura, meditación, oración, contemplación. Ya vimos la lectura, tengo que encontrarme con el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Segundo paso, la meditación. ¿Qué obedece a la pregunta? ¿Qué me dice el texto? Entonces yo leo el pasaje, cualquier pasaje, ya lo entendí, ya lo comprendí qué está diciendo el pasaje. Ahora, a la luz del texto, ahora me respondo, ¿qué me dice a mí el texto? Y ya vimos, puede ser que Dios me está diciendo que me ama, me está pidiendo tal vez un compromiso, o me está pidiendo perdonar, o me está pidiendo que pida yo perdón, o me está pidiendo me está diciendo que Dios me llama, que Dios me elige.
me está pidiendo algo el Señor. Entonces, ¿qué me dice Dios a mí? Y atención, esto había olvidado decírselos, pero hoy se los digo. La meditación, cuando yo medito la Biblia, la Sagrada Escritura, y la estoy meditando un texto que yo leí. Y si estoy meditando un texto que yo leí, entonces, atención, la pregunta es, ¿qué me dice a mí, Eduardo? A mí, ¿qué me dice a mí? La pregunta no es, ¿qué le dice a mi esposo? ¿Qué le dice a mi esposa? ¿Qué le dice a mi hijo? ¿Qué le dice a mi suegra? ¿Qué le dice a él? Y yo estoy leyendo y estoy meditando y estoy diciendo, ay, ojalá leyera esto, la vieja desgraciada, porque esto le queda re bien, le viene como anillo al dedo. Qué bueno, se lo voy a leer y se lo voy a ir a decir. No. La meditación es, ¿qué me dice? A mí, Eduardo. Se aplica para mí. ¿Me di a entender? No se aplica para el otro. ¿Qué le está diciendo el texto a la Vanessa que está ahí? Vieja hija de la jijurria, ojalá lo leyera y lo leo en voz alta, raza de víboras, sepulcros blanqueados, y lo leo en voz alta para que lo escuche. No, entonces ya estoy ahí haciendo toda una manipulación de la Escritura. No, había olvidado esta parte. No, el texto es para mí. Yo lo medito, ¿para quién? Para mí. ¿Estamos? ¿Quedó clarísimo? Seguro que ya me estás viendo feo. O ya estás cancelando. Voy a cancelar mi cuenta de Facebook y toda la parroquia del Sagrado Corazón. No, pues es que, ¿qué me dice a mí? ¿Estamos? Muy bien. Entramos entonces en la oración y vimos un video, 3 videos del Papa Benedicto y 2 del Papa Francisco, que nos daban ciertos elementos para descubrir qué es la oración. Parte de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia, vimos cómo el Papa Francisco, cuando habla de la oración, insistentemente está diciendo que la oración es un diálogo y también que es a ejemplo de Jesús. Muy bien. La oración es fruto del encuentro con la Sagrada Escritura. Estamos hablando de la lección divina, de la oración. Es fruto del encuentro con la Sagrada Escritura. Yo voy al encuentro y entonces lo primero es leo el texto. Y segundo, medito el texto. Ya lo entendí, lo medito. Entonces, la oración es el fruto del encuentro, de la lectura y de la meditación. ¿Estamos? Muy bien, primero. Luego, dijimos ayer que es la tradición de la Iglesia. La oración es fruto del encuentro con la palabra, pero también iluminada por las verdades reveladas por Dios a la Iglesia. Es decir, que no pretenda yo interpretar solo a mi criterio lo que está diciendo el texto, sino que tiene que tener una correlación con las verdades de que por 2000 años la Iglesia ha reflexionado. ¿Me di a entender? Muy bien. Pero bueno, aquí me parece que hubo algunos cuestionamientos y las preguntas y los comentarios. A lo mejor me tengo que detener un poquito hablando de esto. Aclarando. Dios, ¿qué hace? Nos dice la carta a los Hebreos que el Señor, Dios, de muchos modos, de muchas formas va hablando. Se va comunicando, se va mostrando, se va dejando ver.
En algún momento, los que son de la parroquia o me parece que los que fueron al instituto, les hablaba yo y les hablaba de esto. Nosotros podemos conocer, saber que Dios existe por la sola inteligencia humana. La respuesta es sí. Por mi sola inteligencia yo puedo acceder al conocimiento de Dios. Yo puedo saber que Dios existe, que Dios está ahí. Pero yo no puedo saber más allá. ¿Por qué? Porque mi mente y mi capacidad está limitada. ¿Por qué entonces conocemos muchas cosas de Dios? Conocemos muchas cosas de Dios porque Dios se ha mostrado. ¿Me estoy dando a entender? Se ha dejado ver. A ese dejarse ver, esas cosas, a ver si me doy a entender, estaban ocultas. No las podemos ver, no podemos acceder. Está oculto. Y Dios, ¿qué ha hecho? Ha quitado el velo. Estaba oculto. ¿Qué ha hecho Dios? Se ha dejado ver, ha quitado el velo. A ese dejarse ver, a ese mostrarse de Dios, le llamamos divina revelación. Dios se revela, Dios se deja ver, Dios se muestra. Dios quita el velo y entonces por eso conocemos esas características de Dios. Mi mente, mi razón, me alcanza para descubrir la existencia de Dios, pero no para ir más allá. Esas cosas las sabemos porque Él, en su misericordia, en su gran benevolencia, nos ha dejado verlas. ¿Me di a entender? ¿Quedó claro? A ese mostrarse, a ese dejarse ver, dijimos, se llama divina revelación. ¡Bravo! Muy bien. Entonces, la máxima revelación de Dios es su palabra. En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nos dice el prólogo de San Juan. Y más adelante, en los versículos más adelante, Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice, y la palabra se hizo carne, se hizo hombre y puso su morada entre nosotros. Entonces, ese Dios que se abaja, ese Dios que se agacha, que se hace uno como nosotros, menos en el pecado, vino y empezó a llamar a sus apóstoles. Y les empezó a enseñar muchas cosas. Y no es que estuviera Marcos, Mateo, Juan y Lucas ahí escribiendo, a ver, permíteme, escribiendo. No, pues no. Pues no había ni cuadernos, ni laptop, ni había iPad para andar escribiendo. No. Les enseñó muchas cosas. Ese Jesús les enseñó muchísimas cosas a los apóstoles. ¿Vamos bien? Cuando padece Jesús, muere, resucita, Jesús los envía. Y los apóstoles salen. Y entonces pasaron muchos años para que empezara a escribirse los pasajes bíblicos. ¿Cómo era la manera de todas esas enseñanzas que recibieron de Jesús? ¿Cómo crees que lo anunciaban? Pues lo anunciaban oralmente, verbalmente. Ellos tenían que aprendérselo y lo transmitían. Y tenían que ser fiel a la transmisión de eso que les había enseñado Jesús. Por lo tanto, primero existió la transmisión, es decir, la tradición. La tradición son esas verdades que les enseñó Jesús. Poco a poco, esa enseñanza oral empezó a escribirse. Y después ya vino la conjunción de estos textos, vino después, gracias a la iglesia,
la recopilación de los textos, y estos textos entraron en algo que se llama el canon de la escritura. Canon viene de medida. A ver cuál era el criterio para ver, y entonces vino todo un proceso de discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Quiere decir que lo primero que hubo fue la tradición. ¿Por qué? Porque era la manera de transmitir oralmente las enseñanzas de Jesús. Hay muchas enseñanzas que Jesús palabras de enseñanzas que Jesús dijo, que las escribieron en la Sagrada Escritura. Pero hay otras que no. La misma Escritura lo dice. No todas, hay muchas cosas que hizo Jesús, pero no todas están escritas en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, también existe la tradición apostólica, que son la enseñanza fiel de los apóstoles. Los apóstoles iban a morir, pero dejaron a sus sucesores que fueran fieles a esa tradición que ellos habían recibido, y se lo fueron transmitiendo, como la abuela cuando hizo una receta, y la receta secreta de la abuela no la escribió, pero se la pasó oralmente y se la enseñó a su hija. No está escrita, pero esa tradición oral se la transmitió. Jesús les enseñó, los apóstoles recibieron esas enseñanzas y ellos a su vez la transmitieron. A eso se refiere la tradición apostólica. Por lo tanto, la revelación, que es la verdad de Dios que nos habla, viene de la tradición apostólica y de la Sagrada Escritura. ¿Me di a entender? ¿No los estoy enredando? Entonces, primero vino la tradición se comenzó a plasmar y ellos empezaron a escribir, y luego apareció el Nuevo Testamento. Así fue. Pero esas verdades, sean escritas o sean tradiciones orales que se transmitieron, alguien tiene que decir que sí y que no. ¿Cómo aprendo a discernir? Pues por eso existe un magisterio, alguien que tiene la autoridad como para discernir cuáles son esas verdades. Porque, por ejemplo, hay evangelios que les llaman evangelios apócrifos. Hay evangelios que dicen que Jesús, cuando era niño, hacía bolitas o figuritas de lodo, y hacía figuritas de pajaritos, y luego le soplaba y volaban los pajaritos. Eso se oye muy hermoso, muy bien, pero a alguien que aprende a discernir dijo, bueno, eso sí se escucha muy bien, pero como que no entraría en los libros, en el canon de la Sagrada Escritura. ¿Me di a entender? ¿O no? Otro pasaje de los libros llamados de los evangelios apócrifos dicen que Jesús, María y José iban huyendo, y María llevaba al niño aquí. Y entonces los soldados se detuvieron a María y a José y le dijeron, ¿qué llevan ahí? Y entonces, llenos de miedo, mostraron y encontraron que tenían flores. Evidentemente que esos pasajes, piadosamente, nos gustaría y se escucha muy bien. Pero ¿quién discierne? Fueron entonces los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, los santos padres que fueron los que existieron en los primeros siglos de la iglesia, quienes se encargaron de discernir qué libros entraban en el canon de la Escritura para transmitir las verdades reveladas por Dios. ¿Me di a entender? ¿Estamos? ¿O los enredé más?
Espero que haya quedado claro. Entonces, a eso se refiere el Papa Benedicto cuando dice que la oración tiene que ser fruto de la Sagrada Escritura, pero también de esas verdades reveladas de la tradición de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. Porque entonces yo puedo en mi oración tal vez estar diciendo una herejía. Puedo decir, tú Jesús, que eres un ángel que vendía, y eso es una completa herejía, porque Jesús no es ángel, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Me di a entender, y es por eso que todas estas cosas tienen que quedar claras. Por eso nos hemos detenido. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora sí, hablando de la oración, ¿qué dice el magisterio? Dice que por su revelación Dios habla a los hombres. Por amor le habla a los hombres. Y les habla como amigos. Mora con ellos, es decir, va al encuentro con ellos. Los invita a la comunicación. Es decir, los invita al diálogo. Y un encuentro es un diálogo. Nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum y en el Catecismo de la Iglesia Católica número 142. Eso dice el magisterio de la Iglesia. Es la reflexión de la Iglesia a la luz de la Sagrada Escritura y a la luz de la tradición apostólica o la tradición de la Iglesia. ¿Quedó claro? Muy bien. Dios entonces habla, Dios se comunica, Dios quiere comunicarse con nosotros. Es ese Dios lleno de amor que viene, Él tiene la iniciativa, viene y nos habla, nos quiere hablar. Y si Dios entonces quiere comunicarnos, nos dice la Constitución Dogmática Dei Verbum en el número 2 del Concilio Vaticano II, entonces si quiere comunicarse con nosotros, quiere que se establezca una comunicación, necesitamos comprender qué es la comunicación y los elementos a grandes rasgos. No nos vamos a detener exhaustivamente, pero sí a grandes rasgos saber qué es la comunicación. Elementos de la comunicación. ¿Cuáles son? Para que exista la comunicación, ¿qué se necesita? Pues se necesita un emisor, se necesita un receptor, alguien que hable, un receptor, alguien que escuche. Si yo estoy hablando aquí como menso y nadie está conectándose y ahí en el cuadrito me dice Vanessa, ¿qué cree, padre? Que nadie está viendo la transmisión en vivo. No, pues ya valió gorro. Hay un emisor, pero no hay ningún receptor. ¿Me estoy explicando? Y tiene que haber un mensaje. El mensaje es el curso, todas las palabras que les estoy diciendo, todo esto. El canal, pues el canal sería entonces el internet, Facebook, estos medios que hay para poder entonces comunicarnos y que se dé la comunicación entre ustedes y entre su servidor. ¿Y cómo? Pues todos los mensajitos que dejas, las preguntas, los agradecimientos. Gracias, Padre Lalo, por el tema. O no le entendí nada, me cae bien gordo, ya quiero que termine. También esto es una comunicación. ¿Me di a entender? Perfecto. Entonces, falta algo. Falta la respuesta. Tiene que haber una respuesta para que entonces se lleve a cabo la comunicación. ¿Cómo va a haber comunicación si no hay emisor, si no hay receptor, o si no hay mensaje, o si no hay un medio, un canal, y si no hay respuesta? Nos dice la doctrina de la Iglesia que Dios nos habla.
viene a nosotros, quiere comunicarse. Yo creo en Dios, ay, santísimo Dios, yo creo. Pero no hay respuesta, no le hablo. Entonces, ¿cómo va a haber una comunicación si no le estoy diciendo nada? Pero tengo harta fe. No, pero de esta fe inquebrantable. Pero nunca oro, nunca le hablo, nunca le digo nada. Entonces, ¿cómo hay comunicación? ¿Estamos? Perfecto. Más visual, a ver si Vanessa nos puede ayudar a enfocar. Comunicación. Se necesita un emisor, alguien que esté hablando, alguien que esté diciendo. Se necesita alguien que escuche, un receptor. Alguien que me esté escuchando. Se necesita un mensaje para transmitir. En este caso, el emisor le está diciendo: hola, ¿cómo te llamas? El canal, pues sería la voz que le está hablando y el otro está escuchando. Se necesita, por supuesto, una respuesta. Entonces, le responde: hola, me llamo Luis. Y entonces, maravillosamente, se lleva a cabo algo que se llama comunicación. Si Dios me está hable, y hable, y hable, y hable, y hable, y yo me estoy haciendo tarugo, tapo mis oídos, o no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado como los niños, o me está hablando y hablando, y yo sé que me está hablando, pero no quiero responderle. ¿Me di a entender? Entonces, si Dios me está hablando, o me habla a través de la Sagrada Escritura, pero yo no la tomo, no la tengo en las manos, la tengo aventada en el librero, o en el buró, o en la bolsa, nunca tomo mi Biblia, ¿cómo entonces voy a saber lo que Dios me habla? Si voy a misa cuando me nazca, bueno, ahorita no puedo ir, pero sí la puedo ver en vivo por las transmisiones. Voy cuando me nazca, cuando me dé tiempo. ¿Cómo entonces voy a escuchar la voz de Dios que me está hablando? Y entonces mi oración ya no se convierte en oración. Seguimos. Entonces es necesario que el emisor, que es Dios, que se quiere comunicar con el receptor, que eres tú y que soy yo, y nos está hablando, nos está enviando un mensaje. El canal, pues, es la Sagrada Escritura, la tradición de la iglesia, no sé, los acontecimientos que vivimos cada día, que son los signos de los tiempos. Dios nos está hablando, siempre, siempre. ¿Qué le corresponde al hombre? ¿Qué te corresponde a ti y qué me corresponde a mí? Pues nos corresponde responder a la voz de Dios que nos está hablando. Eso es lo que nos corresponde, amadísimos hermanos, elevarnos. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo. Por eso la lección divina es un medio maravilloso para encontrarnos con ese Dios que nos está hablando. ¿Estamos? Muy bien. Lo vimos ayer en este esquemita. Dios habla, es el emisor. El hombre se supone que responde por medio de la fe. Entonces viene el diálogo y ese diálogo se convierte en oración, que es el abrazo entre Dios y el hombre. Ya lo vimos. La oración es el impulso del corazón. También la oración es la elevación del alma a Dios. Es esa comunicación. Bien. Ahora bien, vamos al tercer punto que nos habla el Papa y que me insistió el Papa Francisco. El diálogo. ¿Qué es el diálogo? Bueno, diálogo viene del griego diálogos en griego, diálogos, que se compone de dia, que significa dos, y logos en griego es
palabra, pero también puede significar ciencia, tratado. Pero para esta acepción utilizamos que logos quiere decir palabra. Entonces, diálogo viene del griego diálogos. Por lo tanto, es la palabra que se intercambia con dos o más personas que dialogan, dialogan, no se gritan, dialogan. Yo te hablo, tú me respondes. Yo te estoy mandando un mensaje a través de este canal, es el medio internet, y tú das la respuesta, ya sea en tu vida personal, ya sea escribiendo un mensaje. Y hay un diálogo, una comunicación, nos estamos comunicando. ¿Me di a entender? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Seguros? Perfecto. No es lo mismo diálogo que monólogo. Monólogo viene del griego monólogos, que a su vez lo forman dos palabras. Monos, que significa uno, y logos, que significa palabra. Entonces, un monólogo es un diálogo que realiza una persona para sí misma. Bla, 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 bla. Me importa un comino. Si me quieres escuchar o no. Te los comparto. Yo, al ir a la universidad, pasaba eso. Cuando llega un catedrático de esos elevadísimos que saben mucho, ese catedrático se sienta y empieza a dar la clase. Y uno cae en una especie de abismo metafísico en el que no entiende uno nada. Porque está bla, 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 dando la clase. Termina de dar la clase, se levanta y se va. Y eso nunca preguntó, nunca dijo, ¿le entienden? Nunca dijo, oigan, les voy a poner un ejemplo, pregunte, nada. Y eso seguramente lo experimentan muchos jóvenes. Entonces, ahí no hay un diálogo, es un monólogo, porque uno solo es el que habla. Tal vez mi oración se ha convertido en un monólogo. Yo voy delante de Dios y bla, 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 Señor, te pido, Señor, te pido, Ay, te pido, Señor, por mi abuelita, te pido por mi marido, te pido por esto, te pido por el otro, te pido por esto, amén. Vámonos. Y nunca le permito a Dios que me hable. Nunca hay un diálogo. La lección divina es eso, un diálogo. La oración es un diálogo. No es un monólogo. ¿Me estoy dando a entender? Ya me estás mal mirando otra vez, pues yo qué culpa tengo. Muy bien. Entonces, existen este diálogo, esta oración, que es de bendición y adoración, que se eleva a Dios y que le habla con palabras hermosas, bonitas, como cuando el novio ve a la novia y le dice, ay, mi puchunguita, o el esposo que ve a su esposa y todavía están enamorados y le dice, ay, paletita de Sololoy, ay, chaparrita hermosa, ay, mi gordo, mi flaco. Es ese diálogo, son palabras hermosas de adoración. Así es con Dios, cuando le alabamos. Y nunca tengas miedo de orarle así, alabando a Dios. Mi Señor, mi Dios, te amo, te bendigo, te alabo, te ensalzo, mi Señor. ¿Te das cuenta? Y Él me responde y yo le digo y nos hablamos. Muy bien. Existe el diálogo de petición e intercesión. Señor, te suplico, te pido por mi vida, por mi trabajo, por mi hijo, por mi hija. Intercesión por mí, por los otros. De acción de gracias. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque me permites abrir mis ojos. Te alabo y te bendigo. Señor, te pido perdón penitencial. Señor, perdóname. Pequé.
la regué, fallé. Nuestra oración parece que se reduce a pura pedidera, pura quejabanza, y pido y le 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 repito y le repito y le repito. Pero no tomé mi Biblia, no me introduje en un texto, no medité, y como fruto de eso, de ese Dios que me habla, que se revela, entonces, pues, ¿cómo existirá un diálogo? Tal vez lo que estoy haciendo en mi vida es un monólogo. Uno solo es el que está hablando y soy yo. Cuando termino de hablar, me retiro y me voy. La oración, mis queridos hermanos, es un diálogo con Dios. ¿Quedó claro? Y espero que haya quedado claro. Si hay duda, por favor, envíenme sus preguntas. ¿Estamos? ¿Seguros? Nos vemos mañana y feliz Día del Niño para todos. Muchas gracias. Solamente les recuerdo, mañana iniciamos, es 1 de mayo, e iniciamos el rosario. Mañana iniciamos el rosario. Existe afortunadamente la lección divina, la oración, la oratio, pero también existe esta otra manera de alabar a Dios, el rosario. Bendito sea el Señor que existe el rosario. ¿Estamos? Mañana vamos a iniciar y unas familias van a estar rezando el rosario y se va a transmitir por la página de Facebook de la parroquia. Por otro lado, mañana, como estamos en esta semana por las vocaciones, mañana van a compartir la transmisión de nosotros a la página del seminario. Ojalá que podamos pedir por las vocaciones y dar un mensaje a los jóvenes que tienen inquietudes vocacionales. Ojalá puedan seguir la misa de mañana a las 9 de la mañana. Y ya saben, a las 6 continuamos con esta serie de temas que espero que estén sirviendo para la vida personal, para la vida espiritual. Por último, repito nuevamente, lo dije en la mañana, gracias por los que nos han traído algo de despensa, para la comida. Estamos pasando una situación difícil, todos, y yo sé que tú también en casa. La parroquia, pues no se diga, y todas las parroquias, pues estamos en esta situación. En lo particular, agradezco a los que se han acercado, a los que llegan, a los que depositan algo para ayuda de la parroquia. Agradezco también los que en la distancia nos han hecho algún depósito. Muchas gracias. Si tú tienes esa intención, manda un mensaje privado al administrador de esta página y ya te dirá. ¿De acuerdo? Agradezco infinitamente y pido a Dios que les dé 100 veces más de aquello que nos podemos desprender. Que Dios los bendiga. Terminamos con una oración y muchas gracias por su atención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Grande es tu poder, grande es tu amor, grande es tu poder, grande es tu amor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por el maravilloso regalo de la vida. Permítenos, Señor, siempre entablar un diálogo contigo. Nunca, jamás un monólogo sin sentido, en el cual solamente nosotros hablamos
y cerramos nuestros oídos a tu voz. Gracias, Señor, porque vienes a nosotros y quieres entablar comunicación y dejas que nosotros hablemos y tú escuchas y tú nos hablas. Permítenos también estar atentos, abrir nuestros oídos a tu voz. Gracias, Señor, por el don maravilloso de la oración que eleva nuestro espíritu hasta ti y nos alimenta profundamente. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Alabado y glorificado seas. Grande es tu poder, grande es tu amor, grande es tu poder, grande es tu amor. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un último favor, por favor comparte la información, no te la guardes, no te la quedes, compártela. No solo es para ti, es para que la compartas a tu familia, a tus amigos, compártelo. Y les pido, vayamos a la página de Facebook, que el link lo encuentras en los videos que se transmiten y te va a llevar a la página de YouTube. Les pedimos que se suscriban, a ver si logramos los suscriptores, los que son suficientes. Creo que son como 1000, ¡ay, Dios santo! Pero bueno, si hacemos un esfuerzo, lo podemos hacer. Si queremos, lo podemos hacer. Yo sé que cuento con ustedes, con la finalidad de poder transmitir y que se haga más accesible para todos y podamos transmitir en vivo a través de YouTube. Les agradezco de verdad infinitamente, porque el primero que se llena con todo esto soy yo, de verdad, porque de verdad me gusta mucho, lo disfruto como no tienen idea. Gracias por esta oportunidad de abrir su hogar para que podamos entrar a través de estas transmisiones. Buena tarde, buena noche más bien ya para todos ustedes, que Dios los bendiga. Hasta mañana.